Buenas noches. Bueno, vamos a continuar con la parte final de la importancia del transporte. Hemos hablado en términos generales sobre algunas implicaciones y algunas dimensiones. De esas vamos a regresar más adelante y vamos a hacer énfasis en algunas de ellas, sobre todo la parte que tiene que ver con la cuestión económica, los recursos y el transporte público en particular, y digo el transporte público y el transporte privado, ¿no? Entonces, en general, después de enunciar bueno, la importancia y las implicaciones del sistema de transporte, una de las cosas que es necesario construir son mecanismos, ¿sí? Herramientas para hacer diversas cosas, ¿no? Y están aquí en la lámina. La primera es cómo conciliamos los intereses de los actores, ¿no? Entonces, como les decía, algunos quieren una cosa, otros otra, y es difícil ponerlos de acuerdo. Entonces, muchas veces el gobierno dice, pues qué flojera, pues hago lo que se me da la gana y que se fastidien, ¿no? Porque de todas maneras van a gritar, pues entonces que griten. Eh, digamos, esa es el pensamiento arcaico, ¿no? ¿Cómo le llaman yo? Cavernícola de los políticos. Y eso cuando ustedes lo ven en una ciudad, en un lugar, pues creo que no es necesario conocerlo, conocer al político y su equipo para saber pues, de qué lado están, ¿no? Entonces, el problema resulta que esto es un tema de voluntad política, ¿no? Es decir, si el que toma las decisiones quiere hacer las cosas bien, seriamente, pues las hará, y si no, pues no hay muchos mecanismos para protestar, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bloquear las calles, quemar unos cuantos vehículos, quemar la casa del gobernador, mentar a la madre, ¿qué más podemos hacer? Pues lo único que podemos hacer es esperar un cierto tiempo para que hayan elecciones y entonces pues castigarlo a través de las votaciones, ¿no? Entonces nos hace falta mucha cultura participativa en México para pues tomar partido, manifestarnos, protestar y demás. Pero digamos que eso, eso se mama, ¿no? Desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad. Entonces también las instituciones, a pesar de ser instituciones educativas, tienen modelos arcaicos de gestión, en donde o sea, son pequeños feudos, ¿no? Son virreyes los que normalmente los administran y son gente insensible a lo que pasa, ¿no? Tan insensibles que creen que están haciendo lo mejor, ¿no? Porque el grupo de gente que los acompaña solo se dedica a aplaudirles, ¿no? Y no escucha críticas, más que puros aplausos y qué bueno eres y que qué más podemos hacer, porque digo, qué más deberíamos hacer porque eres un genio y lo están alabe y el otro inflándose como rana, ¿no? O sapo, mejor dicho. Hace unos par de días hablé con el director, lo encontré pues el sepelio de un maestro que no sé si ustedes lo conocieron, esto, que era profesor ahí en la facultad, uno de los pocos decentes, bueno, de los que yo conocí, esto, y entonces no sé si de broma o en serio me decía que se piensa reelegir, y todavía me dice que si yo lo voy a apoyar. Y yo le dije ahí en sus narices y delante de todos, yo no te voy a apoyar porque tú traicionaste a los principios de la democracia, ¿no? También entre juego y verdad, así se lo dije. Y entonces solo le dio risa, ¿no? Entonces, este señor no está ubicado en su realidad.
Y no está ubicado en su realidad porque piensa que ser director es aplastarse ahí en su silla y firmar papeles. Ese es un director mediocre, ¿no? Un director que realmente quiere estar en el puesto, o bueno, al menos en mi concepto, es una persona que va a trabajar para mejorar el fin único de una institución educativa y que es la calidad de formación de los alumnos. Ese debería ser su único objetivo. Pero cuando ves tú todo el equipo que lleva ahí no sé cuántos años, que ya construyeron también su mafia y solo entre ellos hacen y deshacen, y él no movió una coma de eso, pues entonces, vaya cambio, ¿no? Así que bueno, estoy pensando escribirle una carta para decirle lo mal que ha hecho las cosas. Solo lo único que ha hecho es formar clanes o ¿cómo se llama? O arraigar los clanes que ya existen y que esos clanes generalmente son gente que no ha salido a trabajar, toda la vida ha vivido del gobierno, ahí aplastados en su oficina, en la facultad, entonces no sabe de la vida práctica. Y como no sabe la vida práctica, de la vida real a la que van a afrontar ustedes, pues piensa que lo hace maravilloso. Sí, o sea, no hay nada de autocrítica ahí. Y les digo, no es gratuito porque en la universidad en general, cuando tú protestas y dices, oye, esto está mal, pues te echas de enemigos a 500, ¿no? Porque los 500 son unos serviles y basta que su jefe les diga, inclinen la cabeza para que lo haga. Es en serio. Entonces están sometidos y muchos por voluntad propia, ¿eh? No, no crean que porque los someten, sino ellos solos van, inclinan la cabeza y le besan la mano y las patas a quien se les tengan que besar. Es así como se construye esta apatía, ¿no? Y ustedes como alumnos, pues yo la otra vez fui, bueno, hace como 4 días, y lo que vi es de pena, ¿no? Todos sentados ahí alrededor del vestíbulo, viendo su celular y no sé, no creo que estuvieran calculando nada, pero muchos, ¿eh? Y sí, así alrededor. Y digo, qué pena de juventud, ¿no? La verdad que es triste. Pues bueno, entonces, ¿cómo podemos conciliar estos intereses? Pues hay un concepto que se llama gobernanza y es lo que se busca que se implemente en los gobiernos y la gobernanza es que el gobierno le dé participación a los ciudadanos. Y entonces el ciudadano cuando le dicen participa, qué flojera, prefiero ver mis memes o TikTok o no sé qué es lo que ven, que estar ahí en una reunión aportando ideas o viendo cómo mejorar este lugar donde vivo o este lugar donde transito o lo que sea, ¿no? O sea, hay una apatía terrible. Esto, entonces eso los gobiernos nunca lo van a hacer porque nadie se lo está pidiendo. No hay una exigencia, no hay protestas. Todo el mundo está ocupado en sus memes y en su mundo. No le interesa que las cosas mejoren, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Em, Les digo, y bueno, pues todavía para molarla, pues nos estamos alejando de este concepto de globalización, ¿no? Para bien o para mal, pues es bueno tener ciertos estándares en ciertas cosas, ¿no? O sea, no digo que todos seamos iguales, que también es un riesgo, pero que hubiera un mínimo, ¿no? Un mínimo de cosas. Y entonces, dentro de las malas cosas de la globalización, fue la estandarización de ciertos elementos y de ciertos conceptos, ¿no? Entonces, unas economías pues no pueden estar insertadas en la dinámica global si no tienen un mínimo de requisitos. Y el mínimo de requisitos es, y ahora las empresas globales es, ¿qué estás haciendo por el medio ambiente?
en qué estás aportando para eso. Entonces, si tú estás haciendo algo como empresa, como gobierno, entonces te pongo una estrellita y le digo a todos los que tienen dinero para invertir y hacer proyectos productivos, oigan, miren allá, esta gente es la que va a subsistir porque está haciendo algo por el planeta. Los demás países no están haciendo nada. Entonces no te arriesgues a meter tu dinero ahí porque si igual hay proyectos, si hay negocio, eso no va a durar mucho tiempo. Y los fondos de inversión, que son estos grandes miles de millones, BlackRock y todo demás, eso es lo que están evaluando actualmente. Entonces van a poner sus inversiones en donde haya esa seguridad que en el futuro esas inversiones van a seguir produciendo. Y es muy lógico, ¿no? Entonces, cuando en México lo que hacemos es quitar todos esos elementos que nos permiten estar insertos en esa dinámica, pues lo que va a pasar es decir, ah, pues ese país ni te acerques porque, bueno, acércate a tu propio riesgo, ¿no? Pero en el mediano plazo ese país va a ser una miseria. Así que, ¿para qué te arriesgas? Mejor invierte en un país que tiene futuro. Yo lo haría, ¿no? Ustedes lo harían. ¿De acuerdo? Entonces, en este sexenio lo que ha pasado en el país es alejarse de esos estándares y diciendo nosotros somos muy chingones y somos capaces y la soberanía y no sé qué. Y entonces, viva México, ¿no? Aunque vivamos en la mierda, viva México y viva la independencia. Esa es la lógica que está en la cabeza de este señor que se está alargando ya dentro de poco, ¿no? Entonces, no deja instituciones, deja ¿cómo le llaman? Caudillismo, ¿no? O un liderazgo de caudillo, ¿no? Que ahora todo el mundo le aplaude, le llora y no sé qué, solo es por quedar bien y por decir, bueno, pues yo ya estoy donde quería, así que muchas gracias y hasta la vista, ¿no? Y eso los vamos a empezar a ver, ¿no? En los próximos meses, el tamaño del problema que dejó sembrado. Entonces, pobre la que sigue, porque le va a explotar la bomba de todos los hoyos que hizo. Entonces ahorita nos da mucha risa y nos da mucha gracia y no sé qué, pero vamos a esperar y, y acuérdense que se los estoy comentando aquí, ¿no? Eh, entonces, una de las maneras de hacer, conciliar estos intereses es a través de instrumentos que sean objetivos, ¿no? Y la única manera de ser objetivo, pues, es a través de análisis técnicos robustos, ¿no? Pero les digo, como en este país vamos no sé a dónde, aunque lo tengas, pues con quién vas a hablar, ¿no? Solo queda algunos gobiernos que todavía sean creyentes de esto, ¿no? De la técnica, ¿sí? Los que fueron secretarios en el sexenio anterior son puros ignorantes, serviles, que eso era lo que querían, ¿no? El único requisito que necesitaba era eso, aunque no supieras nada, aunque fuera servil, eso es suficiente. Entonces, ¿cómo te va a escuchar un personaje que toma decisiones si no valora la parte técnica, ¿no? Si dices, oye, para construir un edificio no es necesario hacer un análisis estructural, construyelo así, o sea, como Dios te dé a entender, con buena voluntad, con muchas ganas y metiendo al pueblo, ¿no? A que lo haga. Así con eso vamos a salir adelante, ¿no? Entonces ese edificio ya lo construyeron, ¿no? Tú lo puedes hacer. Ustedes sin haber estudiado ingeniería podrían haberlo hecho. Pueden construir un edificio sin problema. Nada más que les den el dinero y con eso, o consigan el dinero, con eso lo pueden construir. Ok, lo construirán, ¿cuánto durará y qué tan funcional va a ser? Pues bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Sí. Entonces, en esto, con la gente que tiene un mínimo de bases de lógica en sus decisiones, y estoy hablando de gobernadores y sus equipos, lo que hemos construido son análisis
robustos respecto al tema de la movilidad y el transporte, y les hemos hecho propuestas con esos fundamentos, o sea, no ocurrencias, ¿no? Porque ocurrencias cualquiera las podría hacer. Pero con una base técnica robusta les decimos, miren, si quieres cambiar, te interesa mejorar el sistema de transporte, lo tienes que hacer de esta manera. Y haciéndolo así, vas a tener todos estos resultados. Pero no inventados, ¿eh? No es para que me aplaudas, sino para que veas que sí se puede hacer y vas a beneficiar mucho a la población y te van a aplaudir. ¿Sí? Y esta es la propuesta, ¿no? Entonces, sobre eso podemos hablar y decir, bueno, pero no todos son miel sobre hojuelas, ¿no? Habrá cosas positivas y negativas. Hay cosas, hay que aguantar alguna presión, porque esto, como les decía, tiene que ver con el asunto social. Entonces, hay que estar convencido que lo quieres hacer para aguantar pues este proceso, ¿no? No es sencillo cambiar la forma de hacer cotidiana de las gentes. No, el miedo al cambio o la, ¿cómo se llama? O la oposición al cambio, pues siempre es un problema donde vayas. Pero si tú le muestras claramente cuáles son los beneficios y qué es lo que implica, o sea, qué va a pasar, entonces lo pueden aceptar, ¿no? Lo difícil es mostrarlo y convencerlo, ¿no? Que te den una oportunidad y te digan, a ver, tráeme lo que propones, que te escuchen, ¿no? O que tus interlocutores sepan transmitir bien la idea. Entonces, yo he estado así haciendo estas propuestas y han funcionado en un principio, pero luego se han descarrilado por malas decisiones, ¿no? Y porque muchas veces se toman decisiones en el proceso equivocadas, ¿no? Y otros que han seguido estas propuestas, pues ahí tienen los resultados, ¿no? Tienen sistemas que están funcionando bien, ¿no? Entonces, para poder conciliar estos intereses, y nos ha tocado conciliar con transportistas, con usuarios, con gobiernos, esto, este tipo de cosas, y en donde tenemos que mostrarle que la dirección a donde vamos o el cambio que queremos hacer le va a aportar un beneficio, ¿no? No se trata de fastidiarle, decir, oye, pues te voy a robar lo que tienes, me lo quedo yo, ¿no? Sino decir, oye, mira, si haces estos cambios te va a ir mejor. Y no solamente a ti, sino a toda la sociedad, porque tú prestas un servicio de transporte, porque todos vivimos en la ciudad y si mejoras eso, pues nos mejoras a toda la vida, ¿no? Ya vimos la importancia que tiene el transporte. Y entonces, en esa medida que lo puedas mostrar y lo puedas, sobre todo demostrar, pues, y que además sea cierto, sea coherente lo que estás haciendo, en esa medida te vas a ganar la confianza de las personas y en esa medida vas a poder adelantar estos proyectos, ¿no? Eh, por otro lado, las interrelaciones entre los actores no son sencillas, ¿no? O sea, no, en un sistema, pues hay muchos actores y los efectos para cada uno de ellos puede ser muy distinto. Entonces les digo, puede que haya efectos negativos. La virtud del análisis técnico es decir, mira, este actor va a tener esta afectación. Entonces toma en cuenta estas medidas que le van a ayudar, se las tienes que dar, o estos apoyos o estas intervenciones las tienes que hacer para apoyarle, ¿no? Porque si no las haces, después de tener un ¿cómo se llama? Mm, una persona convencida de que esto va a funcionar, vas a tener un detractor. Y así es como se construyeron los grandes fracasos, ¿no? Tú tienes promotores cuando los puedes convencer del proyecto, de la idea, del cambio, vas a tener un promotor. Pero si tú lo afectas o no lo incluyes o alguna cosa de estas pasa,
ese que podría haber sido un promotor se convierte en un detractor. Y se vale tener detractores, siempre habrá detractores, ¿no? Pero lo importante es que los tengas identificados esos detractores y la cantidad de ellos, pues no sea una cuestión muy relevante, ¿no? Entonces no te puedes echar a todos encima porque entonces el proyecto nunca va a avanzar. Con eso tampoco quiero decir que les des a todos lo que te están pidiendo porque no siempre tienen la razón, ¿no? ¿De acuerdo? Y el otro tema también tiene que ver con la precisión con que entiendas el problema, ¿no? Esto que le llamamos diagnóstico. Entonces muchas veces cuando estamos enfermos o nos sentimos mal, vamos a ver a un médico, ¿no? Y entonces el médico te revisa, te hace tu historia clínica, hace un análisis, incluso te puede mandar análisis clínicos, y después te dice, mire, ya revisé todo esto y usted probablemente tiene esta situación. Y entonces para resolverla tiene que hacer A, B, C, D y F. Entonces tú vas y a la primera le crees y te tomas todo el tratamiento o haces todo lo que te dicen, ¿no? Pues resulta que al cabo de un mes sigues igual. Entonces empiezas a dudar si fuiste con el médico correcto o si el diagnóstico que tienes es el correcto, ¿sí? Y entonces, pues casi con la salud no se juega mucho y dices, no, pues mejor veo a otra persona, ¿no? Y entonces ese que te propuso o que hizo ese diagnóstico, pues perdió su credibilidad, ¿no? Porque no le atinó, porque no resolvió el problema. Pues lo mismo pasa en el tema del transporte. Si tú no haces un buen diagnóstico, seguramente que la medicina o el remedio o las medidas que vayas a proponer no van a resolver el problema. Así que todo parte de ahí, de tener un buen diagnóstico, de entender claramente de qué está enferma la ciudad en materia de transporte, para entonces proponer una solución, ¿no? Y normalmente lo que nosotros hacemos es, usamos herramientas que son modelos de simulación, y entonces a través del modelo de simulación, nosotros primero tratamos de replicar lo que pasa a través de estudios de campo y estas mediciones o análisis, estudios que hacemos. Construimos una herramienta de simulación, la calibramos y entonces replicamos y vemos cómo está todo, ¿no? O armamos, digamos, toda la ciudad en un modelo y vemos qué está pasando, ¿no? Ya de por sí los estudios por separado te dan una idea, pero a la hora de integrarlos, pues dices, ay, pues sí está bastante complicado el asunto. Entonces tú dices, la ciudad está enferma de esto, ¿no? Y esto es lo que hay que corregir, ¿sí? Entonces para eso, tú no puedes hacer un diagnóstico o un doctor, pues no puede hacer un diagnóstico nada más de verte y decir, ah, pues, oye, yo te vi y creo que tienes esto, así que tómate esto otro, ¿no? Bueno, solo en el IMSS me parece que hacen eso, que no te voltean ni a ver, el médico está ahí sentado escribiendo en su computadora, y te está haciendo preguntas, no, ni siquiera levanta la vista para ver con quién está hablando, escribe, escribe, escribe y saca una receta, chum, tomes esto, listo, ¿sí? Son los únicos que hacen un diagnóstico sin ver al paciente, ¿no? Pero bueno, aquí tienes que ver qué es lo que está pasando en la realidad, ver sus indicadores y a partir de ahí, pues poder hacer un diagnóstico. La otra es que también a lo que vayas a proponer como intervención o como medicina, pues tienes que ver qué consecuencias tiene. Tienes que identificar los efectos que vas a generar, como les decía antes, para ver cómo los vas a compensar. O, por ejemplo, no proponer soluciones que claramente ves que ese gobierno no va a poder hacer frente, ¿sí? Entonces no puedes embarcar pues ya sea un gobierno o un actor económico, no lo puedes embarcar en algo que sabes que no va a poder resolver, o sea, no va a poder, no tiene las herramientas ni los recursos para poderlo implementar, así que
pues no puedes hacer ese tipo de cosas, ¿no? Tienes que hacer una solución o un traje a la medida, ¿no? Por otro lado, y está asociado con el impacto, es, bueno, la factibilidad de lo que vas a hacer. Entonces los políticos son muy dados a ser soñadores y creer que son los salvadores del mundo y los salvadores de su localidad. Y entonces traen proyectos, eh, no sé, fuera de lógica, ¿no? Y me acuerdo del gobernador de Tabasco, que la primera vez que lo vi quería construir un tren, porque estaba de moda o había escuchado que se podía hacer un tren, no sé de dónde lo escuchó, era como la moda, ¿no? Proponer trenes como ahora está, eso fue hace 2 o 3 sexenios y resulta que este señor quería hacer un tren, ¿no? Para eso me llamaron, para que diera mi opinión. Y entonces me llevaron a visitar el lugar, creo que era de Cárdenas a Villahermosa el tren. Y pues yo al ver que lo que había ahí eran, ¿cómo se llaman estas? Mototaxis, ¿no? Lo que había ahí en la carretera eran mototaxis y en los poblados mototaxis y agua y no sé qué. Y yo les dije que bueno, no se vayan a ofender, pero esto no está para hacer un tren. Si acaso una línea de autobús, ¿no? Entonces les digo porque construir el tren, porque es terreno plano, pues igual pues consigues los recursos y construyes el tren, ¿no? 10,000, bueno, a ver cuánto cuesta. Vamos a ver, 18,000. Bueno, 1,000 millones el kilómetro. 1,000 millones. No sé si lo pueden materializar cuánto es 1,000 millones, ¿no? Bueno, cuesta 1,000 millones el kilómetro de tren. Entonces digo, pues igual consigues, pues que serían 50, creo que eran 50 o 70 kilómetros, 70,000 millones de pesos que alguien te regale, ¿no? 70,000 millones de pesos, pues es el presupuesto anual de un estado. Y creo que para muchos estados es de varios años, ¿no? Pero bueno, igual los consigues, convences a alguien y ok, los consigues, lo construyes. Y luego, ¿con qué lo vas a pagar? Porque bueno fuera que lo construyes como una casa y pues ahí te dura, sin darle mantenimiento, a lo mejor 5 años, ¿no? Pero un tren, pues tienes que poner personal, ya lo vamos a ver, tienes que poner personal, tienes que poner combustible, tienes que darle mantenimiento y eso no es barato. Entonces, ¿realmente crees que puedes pagar? Y no me digas que lo vas a pagar con la tarifa, porque aquí 4 gatos que se van a subir, que son los que andan en los mototaxis, pues no va a alcanzar o le vas a tener que cobrar a millón la tarifa, ¿no? El viaje, ¿quién te va a venir? ¿Quién lo va a usar? Pues 4 personas y para eso vas a poner un tren. Bueno, afortunadamente, fin de la historia, se convenció que era una locura y ya pasó a ser otra cosa. Bueno, terminamos haciendo un sistema de transporte en Villahermosa con 5 líneas, con autobuses pequeños, pero en Villahermosa, que es cerca de 1 millón de habitantes, ahí tenían combis, entonces pusimos un sistema de autobuses, hicimos 4 líneas y todo el mundo feliz. Después lo destrozaron, pero en su momento eso fue el primer sistema integrado en el sureste de México, ¿no? Les estoy hablando de 15 años, ¿sí? Y uno más reciente, Peña Nieto, cuando quería hacer este tren que todavía no terminan de construir, y le dije, bueno, no a él, sino al secretario de Transporte, le dije, oye, ¿por qué quieres hacer un tren? Con los sistemas tienes un autobús cada minuto de Toluca al DF. Pues lo único es, hazles un carril confinado y te ahorras un montón de dinero. Y la respuesta fue, sí, 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 lo entiendo, creo que tienes razón, pero el presidente quiere un tren, ¿no? Esa fue su respuesta. Y ahí está el tren, que no va a servir para nada, ¿no? Bueno, no para nada, no, para llevar 4 gatos, sí. Y ese tren cuesta ya, son 70 kilómetros. Yo creo que más de 100,000 millones de pesos está costando esa cosa.
Más de 100,000 millones de pesos. No sé si ustedes pueden magnificar eso, ¿no? O cuantificar eso. Entonces a eso nos referimos con factibilidad, ¿no? O sea, está bien, o sea, tú puedes querer la luna y hacer una nave espacial que te lleve en México a la luna, está bien, me parece, pues bueno, como idea, y etcétera, como un sueño, pero eso no es factible. Y tienes que tener el valor como especialista para decir lo que piensas, ¿no? Aunque quizás, y fue el caso, nosotros hicimos 2 veces ese estudio, a mí me daba con un tren a alta velocidad, en un túnel, me daba 98,000 pasajeros diarios. Estos construyeron el tren con un invento de un consultor que dijo que serían 280,000 pasajeros diarios. Eso si lleva 40,000 creo que es mucho. ¿Por qué 40,000? Porque no es competitivo. O sea, va a 80 kilómetros por hora y los autobuses van a 80 kilómetros por hora. ¿Qué ventaja hay de usar el tren? Ninguna. Entonces es una locura. Pero bueno, es así como se hacen las cosas aquí, ¿no? Y la otra es jerarquizar las medidas, o sea, las intervenciones, pues un sistema de transporte es complejo y para modernizar el sistema de transporte de una ciudad, eh, y es dramático ver, ayer hablamos con el secretario de Movilidad de Sinaloa y la verdad que hasta me daba escalofrío y pena que ese tipo tiene ni la menor idea de cómo mejorar su sistema de transporte. Quiere hacer porque dice, oye, pues es muy malo el servicio, tenemos problemas y demás, pero lleva 10 años ahí y no tiene la menor idea por dónde empezar. Y es de pena ajena. Y una cosa de las que me decía decir es que no tenemos capacidades en este lugar. O sea, capacidades se refería a personas capacitadas para poder atender este problema. Y estaba muy claro, no me lo tenía que decir, ¿no? Si la cabeza no tiene ni la menor idea por dónde entrarle, pues es que está grave el asunto, ¿no? Y entonces hay consultores abusivos que van y les venden cualquier espejito y como estos están desesperados y es lo único que les llega, pues compran el espejito y entonces hacen unas barbaridades del tamaño que les acabo de comentar. ¿Sí? Entonces esa es la realidad del país. Así estamos. Aquí en Puebla ya han hecho algún sistema integrado de transporte, pero es una cosa que no funciona bien. Todavía quieren hacer 2 rutas más, me parece. El siguiente gobernador piensa hacer 2 rutas más. Yo no sé cómo va a salir del embrollo de la ruta 4. Ya comentamos algo y todavía quiere hacer 2 más. Fíjense el horror. La directora de la unidad de autopistas de cuota, que a final de cuentas va a ser la que va a o es la que administra su sistema ruta, bueno, subsidia estos sistemas ruta. ¿Saben cuál es su profesión? Creo que ya se las dije, ¿no? ¿Saben cuál es su profesión? No, Es veterinaria. Díganme ustedes qué hace un veterinario resolviendo los problemas de infraestructura y de movilidad en un estado como Puebla y una zona metropolitana como la ciudad de Puebla. O sea, es que para arrancarse los cabellos, ¿no? Si un ingeniero a duras penas le entiende, imagínese un veterinario. Y no es el primer caso, ¿eh? No recuerdo en qué otro estado también era motivo de sorna
que el director era un veterinario. Entonces, ¿en qué acabó la cosa? Para decirlo rápido, en nada. O sea, pasó todo el periodo y no pasó nada. Y entonces eso es grave y eso es lo que nos espera, ¿no? Y entonces yo, ¿cómo me voy a sentar a hablar? O sea, con lo que les decía al principio, ¿cómo considerar los intereses con una persona que no tiene ni la preparación, ni la sensibilidad, ni nada para entender de lo que lo voy a hablar? En fin, está grave. Bueno, ya no los voy a deprimir más, es viernes. Creo que quieren descansar un viernes y tener cosas positivas, ¿no? Bueno, el último punto de los que he puesto aquí es pronosticar el comportamiento, y eso también es relevante, porque si no haces un buen pronóstico, lo que vas a hacer es hipotecar quizás esa entidad, porque tú puedes creer que, bueno, hoy un sistema pues no tiene todo el número de pasajeros que debería tener porque es malo, ¿no? Pero en el momento que tú lo mejores, pues eso se va a mejorar y va a tener muchísimos usuarios y van a venir, ¿no? Entonces, si tú logras hacer un buen pronóstico, pues puedes decir, oye, no te preocupes, esto va a arrancar mal, o sea, sí le vas a tener que meter dinero para mantenerlo, como cualquier otro negocio, durante 3 años, pero el año cuarto ya vas a estar en equilibrio, o sea, vas a poder pagar tus costos y de ahí para adelante. Ah, bueno, perfecto, ¿no? Ya sea privado o público, ¿no? Entonces, dices, ah, bueno, pues sí, sí, sí este es un proyecto viable, ¿no? Porque voy a empezar o encuentro el equilibrio en cierto número de años, mi tasa de retorno, pues es interesante, en fin. Si lo haces bien, ¿no? Pues eso se cumple y todo el mundo feliz, el sistema va creciendo, va jalando más gente y pues va funcionando. Pero si no, todo lo que le invertiste nunca lo vas a recuperar. Y entonces, ¿con qué vas a pagar eso que invertiste? Y eso tiene que ver con la viabilidad de un proyecto, ¿no? Que sea factible y que sea viable y una de las dimensiones que se evalúa desde el punto de vista financiero. Entonces sucedió aquí en el tren que ya no existe, pero ahí están las vías por si quieren algún vestigio de eso. Ahí están las vías del tren del Puebla a Cholula, ¿no? Entonces en un principio nosotros hicimos ese estudio de demanda, me refiero a yo estuve ahí metido. Em, entonces lo que se estaba negociando con, no me acuerdo, creo que es Ferromex, que son los titulares de la concesión, era que permitiera crear laderos y que abriera la operación para que se pudiera prestar el servicio durante todo el día. Y entonces, bajo esos supuestos, pues haces esos pronósticos, ¿no? De que vas a poder adaptar los horarios de servicio pues a las necesidades de la población y vas a tener una frecuencia razonable, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué pasó? Que el gobierno solo pudo negociar 3 o 4 servicios al día y en unos horarios imposibles, ¿no? La idea era, o sea, es un tren turístico, pues no hay muchos turistas que se levanten a las 7 de la mañana, ¿no? Generalmente el turista viene a descansar, se levanta a las 9, 10, a las 11 empieza a dar golpe y así, ¿no? Y entonces, pues el único horario que estaba disponible era a las 7 de la mañana. Entonces, ¿quién demonios se iba a subir a ese tren? Luego creo que al otro al mediodía, algo así. Creo que al otro como a las 7 de la noche, algo así. Para ir a Cholula tenías que irte, si querías ir en tren, pues tenías que madrugar, irte a Cholula y a ver qué te inventabas ahí, pasar todo el día y ya regresarte en la noche a Puebla, ¿no? O hacer un sistema, si lo querías más robusto, pues que se alimentara con varias estaciones para que la gente pues se pudiera desplazar en él, ¿no? La gente que viene, o sea, que se mueve entre Puebla y Cholula. Pues nada de eso sucedió, así que las previsiones de demanda, estas del pronóstico, pues nunca se cumplieron, y no nunca se cumplieron por mucho.
Y ya no se cumplieron, que incluso antes de que desmantelaran, bueno, no lo desmantelaron, el tren ese está operando allá en el Istmo, ¿no? Las locomotoras se las llevaron, si las quieren visitar, están allá en el corredor del Istmo de Salina Cruz a Coatzacoalcos, ¿no? Esto, entonces, en los últimos días antes de que se fueran para allá, bueno, últimos periodos, lo pusieron gratis y ni siquiera gratis se llenaba. Entonces solo tenía que pagar lo que les decía de Villahermosa, pues es que pagar el mantenimiento, aunque no lo uses. Entonces dijeron, bueno, pues ya lo vamos a regalar, pues aunque sea gratis, ¿no? Y ni gratis, por los horarios estos imposibles que tenían, ¿no? Así que todos esos pronósticos que hicimos se fueron a la basura, ¿sí? Todo porque, bueno, pues no se supo negociar con quienes tienen la concesión o no sé exactamente qué cosa habrá sucedido, además de que pues este proyecto tenía otros desafíos técnicos importantes, ¿no? Hay 52 cruces desde el Museo del Ferrocarril, que es donde salía el tren, hasta Cholula, ¿no? Ahí al lado, al pie de la pirámide. Justo da a 100 metros de la entrada de la pirámide, ¿no? De Cholula. Esto, mm, entonces ese tren tenía prevista como 4 o 5 estaciones, un sistema de alimentación y demás que nunca se hicieron. Y ahí se quedó. O sea, ahí están las vías para algún día se pensara en otra cosa, ¿no? En algún momento también se pensó, o bueno, se propuso que este tren se pudiera ampliar, ¿no? Porque pues Puebla-Cholula, pues sí, es una cosa reducida, ¿no? Y un tren pues tiene capacidad para hacer más que eso. Entonces hacia Tlaxcala o incluso hacia Atlisco, pero pues ya no, ya no hubo mucho interés en hacer eso, y así que ahí se fue al carajo ese proyecto, ¿no? Así que sí había un servicio de tren en Puebla, ¿no? Para la historia, ¿no? Porque pues, quién sabe si vaya a haber alguna vez algún otro valiente que lo ponga en operación, ¿no? Pero les decía, hay 52 cruces y el problema es cómo le haces para que, digo, para interrumpir la circulación en 52 vías para que ese tren pueda pasar con una cierta frecuencia. Pues si pasas una vez al día, pues le cierras ahí a los cruces, lo coordinas y ahí vas pasando, ¿no? No pasa nada. Pero si pasas 20 veces al día, pues la gente no va a estar feliz porque todo tiempo va a estar interrumpida la circulación, van a formar filas y se va a armar la fiesta, ¿no? Así que eso requiere una gran inversión para segregar las vías del paso de los vehículos, ¿no? O de los demás modos de transporte. Así que es un proyecto millonario, o sea, se necesita mucho dinero para poder hacer un tren ahí de pasajeros, que esa era la idea del cuate del Moreno Valle, ¿no? Esas ideas faraónicas que igual alguien le calentó la cabeza y dijo, sí, vamos a hacerlo, ¿no? Pues ahí está, el resultado. Bueno, listo, me voy a quedar aquí por hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Una pregunta rápida. Sí. Así nomás para saber en general. Cuando checó lo del tren ese a Cholula, lo Ujú. turístico, ¿le pareció buena o mala idea? Creo que es una buena alternativa porque tú tienes hoy un servicio de transporte público, los cholultecas, estos que van en unos autobuses rojos,
pero solo van sobre, bueno, el servicio principal solo va sobre la recta. Hay otros servicios de menor importancia que bajan a las colonias, ¿no? Pero hoy, si ustedes ven la recta Cholula o han recorrido la recta Cholula entre las 8 y 9 de la mañana, pues ya hay filas grandísimas para cruzar por esa avenida, ¿no? Y no decir de la avenida Forjadores, que también tiene un montón de servicios de combis, pero creo que aquí esto faltó desarrollar un buen sistema de alimentación para que esto pues tuviera sentido, ¿no? Porque les digo que la salida estaba ahí en el Museo del Ferrocarril, o sea, el Paseo Bravo, si ubican, por ahí por las 6, algo así. Pero en esa zona, el Paseo Bravo, pues no hay atractores, ¿no? Los atractores o las zonas, si son turistas, pues las zonas importantes están 8 o 10 cuadras hacia el centro, ¿no? Es ahí donde están las cosas que ver, ahí no hay nada que ver. Tampoco hay muchas oficinas ni nada de eso. Bueno, habría que vincularlo con la Avenida Juárez y que ahí hay un poco oficina y otras cosas, ¿no? Entonces, realmente no hubo un proyecto para fortalecerlo y además una serie de actividades complementarias relacionadas con el turismo en donde promovieras el uso del tren, ¿no? A partir de ventas de paquetes, ¿no? En donde tuviera que ver el tren, ¿no? En muchos sitios, en Cancún o otros sitios son turísticos, pues esa es la atracción y lo vinculan y de alguna forma lo promueven y generan usuarios y demás. Entonces, como turístico en un principio me parece que faltaron muchas cosas que hacer. Si tú recorrías el trazo o lo recorren ustedes, es deprimente. O sea, si un turista pasa por ahí, la verdad que no le gustaría ir una segunda vez porque las vías generan cicatrices. Entonces nadie quiere vivir al lado de las vías por el ruido y por las vibraciones, ¿no? Del paso de los trenes. Así que esa vía ya existía. Y hoy hay una franja en malas condiciones, sucia, abandonada alrededor del derecho de vía de ese tren. Solo hasta la última parte, aquí ya por la Harinera, por Momoxpan, ya cuando entras hacia Cholula, por ahí ya está un poco mejor, incluso está el centro comercial, no sé qué se llama, Explanada, ¿no? Lo podrías haber vinculado. Entonces, nada de eso se hizo muy rápido, así como el AIFA, de la noche a la mañana sin hacer las preparaciones correspondientes. Y también se mató muy rápido porque, pues como que el problema es cuando no socializas los proyectos, pues nadie más les va a seguir una vez que tú te vayas, ¿no? Y eso es lo que pasó. Como cuando este cuate ya no estuvo, pues a todo el mundo le valió gorro y ahí lo dejó. Pues eso era de él, ¿no? Así que, como ya no está él, pues ahí a ver quién lo defiende, ¿no? Esto sí me pareció una buena solución, una buena alternativa, pero pues, o sea, todo por hacer. Hagan de cuenta que fue el AIFA, ¿no? Construyeron, en este caso, construyeron, allá en el AIFA construyeron el aeropuerto y no hicieron las vías de comunicación y ahora aquí hicieron la vía de comunicación, pero no generaron los destinos, ¿no? La necesidad de viaje, ¿no? El aeropuerto, bueno, pues de alguna manera pues tienes que ir, hay que hacer tus desplazamientos, las tarifas y eso, pues puedes generar la atractividad, pero aquí no se hizo eso. Pues no me parecía, no, o sea, me pareció algo bueno, ¿no? Porque además yo lo que visualizaba aquí es el inicio de un sistema ferroviario mucho más amplio. Siempre esa fue mi visión, ¿no? Entonces digo, bueno, pues este es el primer bloque de algo más, ¿no? Pero pues hasta ahí se truncó el proyecto, ¿no? ¿Sí? ¿Algo más? Bueno, pues si no hay más consultas, nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chau.